complementando con los contenidos de la clase anterior. La piedra angular de teoremas de análisis real y complejo. Hoy vamos a ver segunda y tercera parte, o sea, grupos de teoremas de análisis funcional y grupo de teoremas de análisis complejo. Como la segunda parte de la presentación anterior, no voy a hablar resultado porque sería imposible abarcar todo ese contenido y son asignaturas que ya ustedes recibieron, asignaturas que ya ustedes conocen. Bien, recientemente las han aprobado. Pero yo quiero hacer un resumen y no es un resumen general, es un resumen donde se destaca, donde se hace énfasis en aquellos aspectos que nos interesan, aquellos aspectos que nos interesan. Bien, para el área de conocimiento en la que estamos. Así que entonces, en esta que es de análisis funcional, nosotros tenemos una introducción, una segunda sección que se llama nociones fundamentales. Estas dos secciones contienen un conjunto de resultados que son de interés para los espacios en general. Porque a veces nos confundimos y si pensamos, por ejemplo, en el tipo de trabajo que se le propone a Miralles de polinomios extremales, claro, él no está en espacios generales. Entonces, quizás en ese problema, en ese nicho, no hace falta tener claro esa primera parte, pero no se les está preparando para hacer un artículo, sino se les está preparando en general, en el tema, para que puedan colaborar unos con otros. Entonces, digamos, en el caso del tipo de problema que tiene propuesto Edward, pues la estructura de los espacios es importante. Pues claro, ese está relacionado con serie de Fourier y no tiene mucho sentido serie de Fourier de un polinomio, que ya son polinomios, o sea, en términos de polinomios. Interesan elementos de los espacios de sobre, generalmente con medida, con peso que tenemos nosotros, y ver el tipo, cuál es la estructura de ese espacio, qué tipo de cosas tenemos que garantizar de ese espacio. Así que eso me interesa. Nos interesa a todos, porque a veces nos focalizamos y ese solo es el problema. Ahora los extremales o los asociados que está haciendo Juan o las cosas de aproximación racional que yo le he propuesto a Carlos, pues claro, ese es el nicho de este resultado, pero estamos en el tema. Aunque algunos de ustedes después de ser doctores, pues no hagan ningún trabajo de investigación, serán presidentes de comisiones, evaluadores de otros tribunales, porque eso es lo que no pueden dejar. Son ustedes el factor para la segunda, tercera generación para que evolucione este trabajo en esta área de la matemática en Dominicana. Bien, otros seguirán trabajando en investigación y necesitarán, pero para comprender contenidos hay que tenerlos claros. Y por eso es que he querido resumir en la clase anterior algo nuevo, lo de matrices infinitas, y luego lo de medida y ahora lo de análisis funcional. Bien, pues no sé por qué me... Bien. Básicamente, esta es la estructura en términos de espacio donde en general nos movemos. Esto típico de los cursos de topología y este tipo de cosas que sabemos que Ignacio disfruta mucho. Pero para nosotros es muy importante, digamos, ver exactamente dónde estamos. Recuerden que nosotros tenemos espacios topológicos y espacios vectoriales. Ahora, que esas dos estructuras sean compatibles, entonces estamos en los espacios vectoriales topológicos. Pero para el tipo de cosas que hacemos nosotros, muy estrechamente vinculada con la teoría de aproximación, hace falta una manera de medir distancia, cercanía, lejanía, y por eso nos interesan
aquellos espacios vectoriales topológicos sobre los que hay una métrica que es compatible con la estructura vectorial, y eso es lo que es un espacio vectorial normado. Ahora bien, un espacio vectorial normado, para que tenga sentido en nuestra área de conocimiento, hace falta que sea completo, que toda sucesión fundamental o de Cauchy de elementos del espacio tenga un límite dentro del espacio. Porque si no, claro, en los problemas estos de comportamiento asintótico, estamos determinando el comportamiento asintótico de una familia de funciones y resulta que ese límite de ese comportamiento asintótico no está en el espacio. Entonces, ¿eso qué sentido tiene? O estamos aproximando funciones que no pertenecen al espacio en el cual estamos trabajando. Por eso, la completitud es fundamental y un espacio vectorial normado completo es lo que se llama un espacio de Banach. Bien. Espacios de Banach, que en general, por ejemplo, en el caso del trabajo de Milanés, él está en ese tipo de espacio, porque está trabajando con extremalidad, polinomios que son mínimos con respecto a una norma, en un espacio donde esa norma no tiene por qué venir generada por un producto escalar. Bien, no, o sea, que con lo que voy a decir ahora no es que a nosotros básicamente nos interesa que sea Hilbert el espacio. Bien, es decir, que sea además separable y que venga la norma dada por un producto escalar. Eso es un caso particular de los espacios de Banach, aunque sí no es menos cierto que probablemente un 80% de los problemas que nos interesan resolver, que están propuestos en los proyectos de investigación vuestros, son proyectos que están sobre espacios de Hilbert separables. Recuerden que la separabilidad es una propiedad importante porque significa que hay un subconjunto numerable siempre denso dentro del espacio. A nosotros concretamente nos interesan espacios donde los polinomios sean densos, porque estamos con polinomios ortogonales, aproximamos mediante polinomios, aproximamos mediante cocientes de polinomios, pues nos interesa que los polinomios o los polinomios o los cocientes de polinomio pues sean densos en el espacio, porque si no son densos en el espacio, no nos podemos aproximar. La idea de densidad es que cualquier elemento del espacio se pueda aproximar, tanto como se quiera, por los elementos de esa familia que decimos que es densa. Así que esa para nosotros es una propiedad fundamental. La de densidad de los polinomios. Si hay densidad de los polinomios, si además hay completitud y la norma está generada por un producto escalar, pues esa es la panacea de nuestro trabajo. Bien, bueno, nociones fundamentales. Aquí viene la noción axiomática que ustedes conocen de norma, ¿bien? De norma de un espacio. Norma de un espacio, aquí yo he resaltado algunas cosas que son, digamos, que son interesantes. Esto yo no lo puedo ver como algo ajeno. Aquí hay ideas muy generales, muy generales. Bueno, ¿cómo probar completitud en un caso particular? Piensen que ustedes están trabajando con normas que incluyen derivadas y esas no son las que están en los libros, ¿eh? Esas no están en los libros. Ah, este LP es completo, el otro, no, este es completo. No, estas no están. Estas hay que probar la completitud. Piensa en el trabajo este último mío con Abel, Wilfredo y con Paco de series de Fourier. La primera parte del trabajo es un survey, un estado del arte del tema. La segunda parte del trabajo y la más difícil está dedicada a estudiar la estructura del espacio. Es decir, está dedicada a estudiar la completitud y la densidad de los polinomios, la completitud del espacio. Porque ya ese es un trabajo de serie de Fourier. Entonces, claro, para poder garantizar que se puedan aproximar esas funciones.
Pues aquí tienen un criterio que es muy de mucho interés. Y además unas cuantas cosas que es importante que ustedes lean esto en detenimiento, que lo tengan a mano. Lo mismo la anterior que esta, que la de análisis complejo. Y por ejemplo, el último de los apartados que se refiere a la noción de normas equivalentes. Muchas veces estamos trabajando y queremos probar algún tipo de acotación con una determinada norma y resulta que nos resulta muy difícil trabajar nos resulta difícil trabajar con esa norma. Pues a veces hay normas equivalentes con las cuales se puede trabajar. Y doy como ejemplo el segundo artículo de la tesis de Ignacio sobre polinomios extremales, que es el primer artículo sobre polinomios extremales de Sobolev. Y ahí hay varias demostraciones que se hacen utilizando normas equivalentes. Varias demostraciones donde con la norma usual no se puede probar, pero resulta que hay normas, en ese caso son tres normas equivalentes, la que usual de los Sobolev y dos normas más equivalentes, normas de tipo P, perdón, dos normas más equivalentes y los resultados salen en dependencia de dónde es más cómodo, con una o con otra norma. Y al ser equivalentes las normas, son resultados que valen para la norma que a nosotros nos interesa. Bien, aquí esto son resultados que básicamente se refieren al dual de un espacio, es decir, el espacio de las aplicaciones lineales, que para nosotros muchas veces está este tipo de aplicación lineal y resultados como de continuidad, de existencia. Bien, este tipo de resultados son resultados de extensión de los operadores por densidad. Nuestros operadores básicamente suelen ser integral de una sucesión de funciones de la integral de f de ese suele ser nuestro operador sobre el espacio de los polinomios, sobre un espacio de Sobolev, donde tenemos sucesiones de operadores. Claro, al tener f sub n, índice n, la función que estoy integrando dentro con respecto a la medida, entonces, claro, integrado, multiplicado por otra función, al ir cambiando esa función, pues entonces lo que estamos cambiando es el operador. En el caso que sean integrales sobre el conjunto numérico, pues entonces el funcional. Bien, ese tipo de resultado. Y ese tipo de resultado está aquí. Muchas veces, como vimos en la clase anterior, los teoremas de convergencia, la equivalencia entre distintos tipos de convergencia, la convergencia débil y la convergencia estrella débil, que son tan importantes para nosotros, que lo vimos, recuerden ustedes, en la clase anterior, pues aquí se resumen muchos de estos resultados. Luego vienen los espacios de Hilbert a los que yo ya me referí. Aquí hay un comentario en general, resultados más importantes de espacios de Hilbert. A esto me voy a referir más bien, recuerden ustedes, voy a repetir porque les es más familiar la introducción de análisis complejo, el primer tema, donde esto de que los cursos sean autocontenidos, es un estilo, ya saben, que yo trabajo. Si recuerdan el análisis complejo, la primera parte, la primera clase, pues fue cosas de qué es un espacio normado, qué es una métrica, qué tipo de métrica nos interesa. O sea, los fundamentos del tema, los fundamentos, para que no estemos cuando se utiliza un resultado, diciendo, ¿y esto qué quiere decir? Y aquello qué quiere decir. Claro, en aquel entonces además era mucho más importante que ahora, porque en aquel entonces ustedes no habían pasado los cursos de doctorado de análisis real, de análisis funcional, de análisis complejo y no tenían la formación que tienen ahora. Bien, perfecto. Entonces, aquí está los espacios, la definición de espacios euclidios. Recordar que si tengo un espacio vectorial normado, si la norma satisface la
ley del paralelogramo que tenemos aquí debajo y que, si mal no recuerdo, está dentro de los ejercicios que yo les propongo. A ver, aquí, los ejercicios que yo les propongo demostrar ahí, que esto estoy casi convencido que ya se los puse en análisis complejo, bien, y que el objetivo es relacionar lo que ustedes refresquen este tipo de contenido, que lo tengan presente. Y en el caso complejo, la versión sería esta que está aquí. Bien, esto cuando estamos hablando de un espacio vectorial sobre los números reales, sobre el cuerpo de los números reales, y en el caso en que sea sobre el cuerpo de los números complejos, pues la identidad del paralelogramo se nos convierte en esta que tengo debajo. Bien, bueno, al trabajar en espacio de Hilbert, al tener producto escalar, la noción que viene, que es fundamental para nosotros, es la noción de ortogonalidad. Noción de ortogonalidad. Creo que con esa están ustedes, o deben estar bien familiarizados, porque desde el instante cero que yo llegué en el 17 a Dominicana, todas las charlas que he dado y este tipo de cosas, pues siempre han estado vinculados con esta estructura, y concretamente supongo que ahí, supongo no, estoy seguro que en todos estos cursos que han dado, pues el trabajo con las series de Fourier asociadas a sistemas ortogonales u ortonormales en general, es decir, la desigualdad de Bessel, la identidad de Parseval, ese tipo de resultados, están familiarizados con ellos. Son partes de la teoría general, aunque muchas veces a nosotros son tan generales que en el caso concreto nuestro, que son polinomios, el sistema de funciones elementales ortogonales son polinomios, pues tienen tantas propiedades, son tan ricos en propiedades, que a veces este tipo de cosas general pues no tiene mucho impacto. Pero siempre quiere decir impacto en los resultados de investigación, utilizarlo para demostrar resultados de investigación. Teorema de Riesch-Fischer, que aquí es una cosa, aquí recuerden que cuando se dice un sistema ortonormal, o sea, una determinada sucesión de funciones en el espacio, que es un sistema ortonormal completo, lo que quiere decir no estamos hablando de la completitud del espacio, lo que queremos decir es que sus combinaciones lineales son densas en el espacio. Bien, y esto es importante sobre todo para asegurar la convergencia de la serie de Fourier. Bien, el teorema de proyección ortogonal, que recuerden esto, si dan clases de álgebra lineal, pues conocen muy bien la importancia de este tipo de resultados y la solución de sistemas de ecuaciones incompatibles, o sea, buscar la solución por mínimos cuadrados. Pues aquí es más o menos la idea. Esta sección tiene un interés, bueno, todos es especial, pero esta deben revisarla con cuidado, es algo que debemos tener. Piensen que nosotros generalmente trabajamos con P sub n, el subespacio de los polinomios que son de grado menor o igual que n. Por tanto, esto es un subespacio del espacio de todos los polinomios de dimensión finita. Bien, entonces, como es un subespacio de dimensión finita, aquí en esta sección es resumido cuáles son las principales características de los subespacios de dimensión finita. Bien, importante porque hay, digamos, resultados generales que tienen una cierta, digamos, trascendencia, como cosas de probar compacidad, cosas de ese tipo en general, que en espacios de dimensión infinita, la cosa un poco se distorsiona de lo que nosotros básicamente conocemos o podemos intuir a partir de resultados que conocemos del álgebra lineal. Claro, ese tipo de cosas sí se conserva para los espacios de dimensión finita. Bien, si yo tengo dos espacios vectoriales, dos espacios normados
de dimensión finita sobre el mismo cuerpo escalar, es decir, sobre R o sobre C. Entonces son isomorfos, son isomorfos. Piensen ustedes, por ejemplo, que R2 y los números complejos, pues entonces son isomorfos y por eso hacemos mucho tipo de analogía y representación de los números complejos con pares ordenados. Bien, la completitud, todo espacio, esto que hablábamos de caso de serie de Fourier, espacio de funciones, claro, porque es un espacio infinito dimensional, porque en espacio de dimensión finita, pues claro, es completo. El espacio de dimensión finita es completo. Una pregunta típica que puede ser en estas exposiciones. Bueno, pero ¿y esto, el espacio de estos polinomios, si yo tengo una sucesión, es convergente dentro del espacio? ¿Existe límite dentro del espacio? Claro, si es un espacio de dimensión finita, si estoy hablando de polinomios de grado menor que un cierto valor fijado, claro, porque, claro que es completo, porque es un subespacio, son cosas generales que a veces nos olvidamos. Y el exceso de hojas y de follaje en el bosque no nos deja ver el camino. Hay una serie de cosas que tenemos que siempre tener claras. Bueno, entonces aquí están los resultados de espacios en dimensión finita. Fíjense que hasta ahí, todo lo que ustedes tienen hasta ahí lo pueden tomar como un resumen de, digamos, de la estructura con las cuales van a trabajar. Y ahora aquí propiamente los resultados que sí son de análisis funcional, los principales teoremas, el teorema de Hahn-Banach, el teorema de categoría de Baire, bien, Hahn-Banach es un resultado que nos interesa, pero el teorema de categoría de Baire también, porque es una de las formas que utilizamos para probar densidad. Y claro, y sobre todo probar densidad de los polinomios. Un típico que me imagino que harían en clases con el profesor de análisis funcional, o estaría entre los problemas probar que los polinomios son densos en el espacio de las funciones continuas. Un cliché que utilizamos mucho. O sea, los polinomios son densos en el espacio de las funciones continuas y eso se puede demostrar utilizando el teorema de categoría de Baire. El teorema de la aplicación abierta, el teorema de Banach-Steinhauer, que es un resultado básico en serie de Fourier para probar convergencia, está ahí en ese artículo con Wilfredo, Paco y Abel, el principio de acotación uniforme o el teorema del grafo cerrado, son Banach-Steinhauer, que en ese primer artículo en Root Asymptotic Behavior, de un artículo mío del año 99, que luego eso se demostró de una manera más simple, pero ahí la primera demostración de que los ceros de los polinomios ortogonales de sobres con respecto a un producto secuencialmente dominado estaban uniformemente acotados, esa primera demostración yo la hice pues basando en el teorema de Banach-Steinhauer. Luego, en un segundo trabajo de unos años después, que es el primer trabajo que aparece en la tesis de Ignacio, pues claro, ya me había dado cuenta de que eso era cuestión de una línea, que no hacía falta, era consecuencia del teorema de Pitágoras pero bueno, es lo que en cada momento uno ve y es el proceso del conocimiento. Primero fue un monstruo de demostración que además ayudó a que fuera muy criticada, porque claro, uno decía, bueno, pero para demostrar este tipo de cosas hace falta Banach-Steinhauer. Bueno, aquí está demostrado, esto no entiende. Luego, con los años, uno, si no llega a haber crítica, yo no lo hubiera prestado mucha atención. Bueno, ya esto lo probé y a otra cosa mariposa, ¿no? Pero este tipo de crítica, este tipo de observaciones, pero está seguro y este tipo de cosas, y no sé qué, claro, uno dice, bueno, déjame ver, y al final, en ese artículo, primer artículo de la tesis de Ignacio, pues claro, la demostración era solo una línea, una cosa muy simple, pero bueno, no fue así en
en un origen es el proceso del conocimiento. Los teoremas que tienen que ver con con la noción de convexidad. Bien, noción de convexidad que recuerden mucho, pues recuerden ustedes que está asociada con alcanzar el óptimo. Bien, con problemas extremales. Problemas extremales. Recuerden toda esta charla de este tipo de tema de extremalidad que dio en el caso estándar en el seminario milanés y que luego Javier en el caso Soble, en este trabajo que han aceptado recientemente en el Malasia, en el Bulletin of the Society of Bulletin of the Malaysian Society of Science Mathematics, pues este artículo trabaja, o sea, la noción de convexidad, y recuerden ustedes que hay convexidad uniforme, o sea, que hay ciertas especificaciones. Pues esta, lo general, lo más general, lo más general, no lo específico, porque luego en estos resultados utilizamos condiciones muy fuertes, porque nosotros no damos bajo cierta clase, se cumple esto y con mucha precisión en nuestro trabajo de investigación. Basados en ello, pues ahí tienen teoremas que tienen que ver con la existencia de óptimo o de extremo. Y esta última sección, si mal no recuerdo, la última, que es una comparación entre la convergencia débil y la convergencia estrella débil. También aquí nos interesa, y eso estará en el tema 4, cuando revisemos los contenidos de la teoría de potencial logarítmico. Claro, si yo lo que tengo es integral de f sub n de mu, y lo que estoy variando es la función de integración con respecto a una cierta función, ahí tengo estoy en el espacio de las aplicaciones lineales sobre el espacio de esas funciones, y ahí lo que tengo es convergencia débil. Convergencia débil, que recuerden ustedes, en la clase anterior vimos ese resumen de qué significa convergencia débil. O sea, cuando decimos que Fn converge a F débilmente, cuando la integral de F sub n con respecto a mu converge a la integral de F con respecto a mu. Convergencia débil. Pero aquí, y ahí terminaba el curso de análisis funcional con el teorema de Banach-Haloglu, que recuerdo que el profesor Wilfredo insistía en otro nombre, pero que en cualquier parte de la literatura lo conocerán como el teorema de Banach-Haloglu, que tiene que ver con la convergencia en el dual del dual. Es decir, que ahora la n esa que teníamos en las funciones vamos a colocarla en la medida. Entonces lo que tenemos es una sucesión de funcionales, ¿verdad? Y queremos saber a qué converge. Y ahí, aquí están las principales nociones, ejemplos de la convergencia débil en LP chiquita. Recuerden que esto tiene que ver con matrices infinitas, o en LP grande, es decir, las funciones que es un módulo a la P es finito. La integral de del módulo a la P es finito. Bien, y ahí, pues bueno, todos los resultados hasta llegamos al resultado fundamental para nosotros, y es que la bola unidad es estrella débil compacta. ¿Ven? Recuerden, topológicamente, revisen lo que significa ser débilmente compacto, porque ese tipo de cosas pues la vamos a aplicar en el tema 4 y la vamos a utilizar también en el tema 3, que tiene que ver con aproximación racional y que está muy relacionado con el trabajo que se plantea hacer en su proyecto de investigación Carlos. Bien, ahí tienen la literatura, que es un estándar. Yo he incluido aquí, porque sé que Wilfredo le dio mucha importancia, el libro de Kotland, pero en realidad es un libro que yo no conozco, nunca lo he utilizado. Para mí, el Kolmogorov y el Barna y Narisi y este libro son unos estándares muy buenos, y todo este resumen está basado en resultados esenciales del análisis funcional de Siemens.
que concreta muy bien este tipo de cosas, porque al final cuando intenté hacer este resumen, tenía una cantidad de cosas que yo dije, bueno, no 30.000 diapositivas necesitaré para esto, porque es muy difícil cuando lo estás mirando en general cómo lograr reunir. Pero la verdad que este libro me ayudó mucho. Y aquí, que se adjunta de la clase anterior, pues tienen un grupo de problemas. Estos dos primeros problemas, o sea, probar el teorema de Pitágoras y probar Cauchy-Bunyakovsky, son dos cosas muy simples. Las demostraciones de la parte teórica que tenía en la clase anterior eran cosas muy elementales. Me parece que darles un mes es demasiado tiempo, pero bueno, ya no me retracto porque les di un mes, porque esto es una tontería. Y probar que si tengo un espacio un espacio vectorial normado que satisface la ley del paralelogramo, pues entonces esto que está aquí es un producto escalar, las propiedades del producto escalar. Y en el caso en que el cuerpo sea el de los números complejos, porque esto es un producto escalar. Solo para familiarizar. El único objetivo es familiarizar. Y luego, ya aquí debajo vienen unos problemitas un poco más complicados que los de la clase anterior, porque los de la clase anterior relativos a Maxima eran casi utilizar instrucciones que ya vienen predefinidas en Maxima, como polinomios de Chebyshev, polinomios de Laguerre, de Mead, todo este tipo de cosas que les he puesto que tienen que hacer los gráficos, pues ese tipo de resultados pues son prácticamente funcionales. Ya aquí aparecen algunas cositas tipo sobre para obligarlos a que ese conocimiento que ya tuvieron con la parte anterior, aunque esta y la anterior, todo es para entregar a fines de mes. Ya me da. Bien, análisis complejo. Bien, análisis complejo. Aquí este es el resumen del cual, insisto, yo he quitado todo aquel tipo de instrumento didáctico que saben que utilizo ante estas charlas masivas, no exactamente ustedes, porque ya ustedes van a ser especialistas en esta área, así que la cosa es más técnica, pero este tipo de notas históricas, de encontrar el tesoro del pirata y todo este tipo de cosas para llamar la atención de los estudiantes que están menos relacionados y que estudian. Eso lo he limpiado y lo he quitado de aquí. Como decía al inicio, que tenemos acá lo que es nuestro tiquismiqui, este no es de la resolución 16:9, es de 4:3, porque no me iba a poner a cambiar todo esto. Le pido disculpas a Carlos, pero no me iba a poner a cambiar. De ahora en adelante trabajamos en 16:9, que es el estándar. Observen en esto cómo me sobra espacio en la horizontal en la presentación, que de la otra manera en la resolución lo aprovechamos completo, ¿verdad? Y lo mismo con los Beamer. Javier es el que más sabe esto de resolución, que fue el que me habló a mí del 16:10 y todas esas historias que yo les conté ahí, en realidad no me achaco el mérito yo, fue Javier, que es un nativo digital, pues el que me explicó todas estas cosas, las resoluciones y el estándar y este tipo de cosas. Bien, así que no es que yo esté ahí, fue Javier el que me explicó esto de las resoluciones y verdad que es mucho mejor. Puedo aprovechar todo el espacio y a veces, sobre todo, me ha sido muy útil en el curso de polinomio para las demostraciones, porque las demostraciones, como son más largas y vamos a insistir, hay una parte y otra. Mira lo que sucede aquí, que no es lo mismo que está en transparencia. Dale para adelante, dale para atrás, dale para adelante, dale para atrás. O sea, que tú puedes tenerlo todo ahí. Bien, entonces aquí tienen lo que es la estructura básica. Esto tiene 220 y pico de transparencia. Es todo el curso de análisis complejo de los primeros 7 temas. ¿Por qué no están los últimos temas? Porque en los últimos temas, si ustedes se dan cuenta, yo lo dediqué a cosas que tienen que ver mucho con nuestra área de trabajo y ahora en el curso lo que vamos a hacer es ampliar todo aquello que vimos, es decir, lo que vimos, no tanto de polinomios extremales, porque esto es de polinomios ortogonales, pero lo que vimos de aproximación racional, que está relacionado con el trabajo de Carlos, lo que vimos de teoría de potencial,
que es una técnica que si miran muchos de mis trabajos se utiliza mucho. Yo estoy intentando, porque eso requiere un mayor dominio del análisis funcional y que en estos primeros trabajos no tengamos que utilizar, digamos, cosas de teoría potencial, o quizás sí, porque, pero el cuarto tema va a ser teoría de potencial. O sea, el primero es sobre polinomios automáticos. Bueno, entonces, nada, aquí está el curso completo, de manera que lo tengan a mano los tres, PDF, resumen de medidas. Aquí si se dan cuenta, porque ¿qué sucede? Aquí no tenía que seleccionar. Aquí, ¿qué transformaciones conforme aparecen? Pues las que utilizamos nosotros.